América Latina es una región del continente americano, acotándola en este caso a las naciones independientes de habla español o portuguesa. En ella hay diversidad de economías, pudiendo reconocer a 4 grupos principales. El primero sería el grupo capitalista, identificado por sus economías abiertas basadas en el libre mercado. Perteneciendo a este grupo Perú, Colombia, Chile, Panamá y México. El segundo grupo sería el grupo marxista, identificado por economías más cerradas, teniendo principalmente relaciones económicas solo con sus pares, siendo el principal exponente Cuba, seguido en menor medida por Venezuela y Nicaragua. El tercero es el grupo con economías mixtas, identificadas porque, a pesar de ser economías proteccionistas, tienen apertura comercial, siendo Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, República Dominicana y Bolivia representantes de este modelo. Y el último grupo que podríamos identificar sería el de las economías que están en proceso de mercado libre, siendo El Salvador, Guatemala y Honduras las naciones que se encuentran en este proceso. En las economías latinoamericanas, las principales exportaciones son de la extracción de recursos naturales. La industria minera es una de ellas, siendo la principal producto exportado el cobre, y siendo sus mayores exportadores Chile y Perú. Otra industria es la petrolífera, donde se exporta petróleo y sus derivados, siendo los principales exportadores Venezuela, Ecuador, Colombia y Cuba. Otra de las principales industrias es la agrícola, exportando principalmente soya en el sur y café o azúcar en el norte, siendo principales representantes Argentina, Paraguay, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá. Otras industrias son la automotriz de México, la metalúrgica de Brasil y la exportación de gas natural de Bolivia. También cabe recalcar que si bien ninguno de estos países es un país desarrollado, todos están en vías de desarrollo, a excepción de Cuba. A principios del año 2020, una enfermedad denominada COVID-19 empezaba a esparcirse por el mundo. Si bien América Latina tuvo la oportunidad de observar a otros países enfrentarse al virus y tomar ciertas medidas para enfrentarse a este, nadie estaba preparado para algo así. Aunque bien es cierto que las medidas tomadas para enfrentar esta pandemia por algunos países ha sido más efectiva en ciertos aspectos, aunque descuidando a otros. A continuación se procederá a analizar de qué manera se toman estas medidas respecto a la pandemia, viendo similitudes y diferencias, y qué aspectos podrían influenciar en la toma de estas. Para dar comienzo a nuestra investigación, nos dedicamos a analizar primeramente qué tipo de economías rigen en los países latinoamericanos que vamos a tener en cuenta durante este trabajo. En este grupo vamos a incluir a los países presentes en Latinoamérica, que son de habla hispana y portuguesa, y con la característica de que ellos sean independientes. Esto nos va a limitar a analizar las economías de Perú, Colombia, Chile, Panamá, México, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Ecuador, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Las diferencias en los modelos económicos de cada uno de estos países son bastante amplias.
Esto lo podemos ver en el gráfico obtenido del Fraser Institute, el cual nos muestra la libertad de mercado presente en cada uno de los países a través del tiempo. Este gráfico nos muestra desde el año 1975 hasta el año 2017 el avance y la caracterización de cada uno de estos países según su libertad económica presente en el país. En este ámbito nos llama fuertemente la atención la evolución de Chile en este tipo de gráficos, ya que se analiza la libertad mercantil que tiene el país y, según el Instituto Fraser, el cual realizó este análisis, lo sitúa en un top 13 a nivel mundial en libertad de mercado, lo cual expone uno de los países de este tipo más influyentes en Latinoamérica. El objetivo de esta investigación es investigar la manera en que los países adoptan sus medidas para poder enfrentar la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 en la que estamos sumergidos y analizar así bajo qué políticas se toman estas medidas, ver en ámbitos laborales, de sanidad y de bienestar social. Para dar comienzo a esta investigación es fundamental comprender las proyecciones que han hecho organismos como el CELAC durante este año, que tienen en cuenta cómo afectan las cuarentenas presentes en gran mayoría de los países y las medidas de restricción que se están aplicando. Los datos de este estudio nos indican que durante el 2020 se prevé una caída del Producto Interno Bruto latinoamericano a nivel general de un 5,3%, el cual es un tanto menor en comparación al ámbito europeo, que en estos momentos se prevé una caída de un 6,6%. A su vez, es mucho más alarmante ver que este porcentaje supera con creces el nivel mundial, el cual se encuentra en un 2,5% promedio. Una vez analizadas las variables presentes que afectan en la situación actual a la que nos enfrentamos, quisimos tratar de buscar la existencia de algún patrón que nos demostrase que las medidas aplicadas dependen del modelo económico que sigue cada país o de la ideología que pueda tener el presidente del mismo. Comenzamos comparando dos países que tienen modelos económicos diferentes, los cuales son Brasil, el cual tiene una economía de tipo mixto, y Chile, el cual lleva un modelo de libre mercado. Quisimos analizar las medidas que han sido aplicadas durante este tiempo en respecto a la situación del COVID-19. Pudimos observar que aún teniendo distintos modelos económicos, las medidas son bastante similares. Algunas de las medidas que podemos ver que se repiten en distintos países de Latinoamérica, independientemente de su modelo económico, son las inyecciones de gran presupuesto estatal para la mantención de los empleos, aplazamiento de pago de deudas de todo tipo y otro tipo de medidas de alivio económico para la gran mayoría de los habitantes. El COVID pilló desprevenido a todas las economías latinoamericanas producto de su escalada a nivel planetario. Lo segundo, todos estos países latinoamericanos tomaron decisiones económicas, las cuales intentamos agrupar según el modelo económico que los países presentaban. No funcionó. Lo siguiente fue agruparlos a través del poder ejecutivo a cargo, es decir, la ideología que el presidente sigue. Tampoco logramos concluir algo, ya que eran contradictorios algunas ideologías y mostraban las mismas decisiones. Entonces nuestro siguiente paso como grupo fue analizar lo siguiente: las decisiones. ¿Qué van orientadas estas? Nos dimos cuenta que convergen en tres conceptos. El primero es la protección al empleo. Se requiere una explicación de esto. La protección al empleo se tomó en todos los países de Latinoamérica con diferentes propuestas. Países como Chile anunciaron la ley de la protección al empleo. Países como Perú, de forma similar, protección al empleo absoluto. Argentina prohibió legalmente despedir bajo ciertos motivos de causales de despido. Brasil, una semejante, y así como todo el resto de los países. Todos los países reforzaron su sistema de salud antiinflacionistas. Aquí me refiero con esto: la baja de intereses se aplicó en todos los países, ya sea para mitigar y controlar las empresas. Con respecto a estas decisiones, tal vez todo esto sea algo más simple de lo que parece. No es un modelo económico ni ideologías económicas, sino más bien brindar el bienestar a cada uno de los pueblos de estas naciones. Estas medidas son para cubrir las necesidades sociales. ¿A qué nos referimos con esto? A la salud, al empleo, la vivienda, el día a día y todas las necesidades que estas ya no son capaces de cubrir, productos que ya no son capaces de trabajar.
¿Por qué no son capaces de trabajar? ¿Por qué la protección al empleo? Sencillo. Las medidas sanitarias que se tomaron impide el flujo normal del empleo. Los trabajadores ya no son capaces de llegar a su trabajo producto de las cuarentenas, el distanciamiento social o simplemente el miedo a salir y contagiarse. Pero aquí vamos al punto culmine. Lo interesante de todo esto es que los países del libre mercado, como lo son Chile y México, ya antes mencionados, tienen que tomar medidas sociales. Estamos hablando de un modelo neoliberal que es muy estricto, pero se han visto obligados a flexibilizarlo en vista de la necesidad que éstas presentan. Podemos hablar de la mejor macro, la mejor tecnología, pero la verdad es que todas estas son insensibles ante la necesidad de la población más vulnerable. Mientras mayor sea la diferencia de la riqueza en un país, mayor es la cantidad de lo que tienen que cubrir. Por otra parte, tenemos países como Venezuela, que son países marxistas, como ya lo hemos mencionado antes. Su sistema ya cubre gran parte de estas necesidades anterior a la pandemia. Por lo tal, simplemente reforzarlo bastaría con poder cubrir con la demanda. Como conclusión, podemos decir que la economía en tiempos de crisis no es el momento de velar por el crecimiento económico, sino más bien por el bienestar social, salvaguardándolo, protegiéndolo, buscando el menor daño a la economía para así más adelante tomar medidas de reactivación económica y así, tal vez en un 2021 poder repuntar, como lo dicen todos los organismos financieros del mundo. El FMI, el Banco Mundial, entre la CELAC, anuncian un repunte para el año 2021. Mientras tanto, el año 2020, lo mejor que podemos hacer es mitigar el daño.